Muy buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente aprovechando este privilegio de poder compartir la hermosa y preciosa palabra del Señor. Para comenzar, yo quisiera que todos allí en sus casitas cerraran sus ojos y vamos a colocar esta enseñanza en las manos del Señor. Vamos a decirle en esta noche: Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque se cumple tu palabra, donde dice que todas las misericordias tuyas nos alcanzarán. Donde dice que tus misericordias todos los días son nuevas. Padre Celestial, colocamos este momento espiritual en tus manos. Padre, te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Queremos estar delante de ti siendo aceptos para que nos hables de una manera especial. Yo te agradezco, Padre Celestial, porque cada vez que tengo esta oportunidad, el primero que me predico soy yo. Padre, ábrenos los oídos espirituales y que tu palabra sea fluyendo en cada corazón, en cada hogar, Señor, donde nos abren las puertas para esta enseñanza de una manera poderosa, de una manera especial, en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de ayer me llama una de nuestras hermanas que dirigen los cultos y me dice: pastor, ¿cuál es el tema que va a tratar? ¿Cuál es la enseñanza que nos va a dar? Porque conforme a la enseñanza nosotros organizamos la entrada y la ilustración y las canciones y todo lo que hacemos en el culto, lo intentamos hilar casi siempre. Y me pareció curioso porque me tocó contestarle. Yo ayer estaba un poco ocupado. Le dije: hija, la verdad, tengo 3 y no sé cuál tema tocar. Y el Señor me inquieta esta mañana cuando termino de escoger el tema. Y me puso a predicarles algo que yo sé que todos van a estar gustosos de escuchar. Pero no es un tema fácil, no es un tema que nos lleve a estar gozosos siempre, pero es algo de lo que tenemos que hablar. Y yo he querido colocarle como título a nuestra enseñanza de este día: como ladrón en la noche. Así es, yo quiero hablarles en esta noche a ustedes de esa esperanza, de esa promesa que tenemos del Señor. Y es que Él un día volverá por nosotros, volverá por su iglesia. Yo quiero como texto base hablarles a ustedes en Mateo capítulo 24. Vamos a leer un par de versículos desde el 42 en adelante. Mateo capítulo 24, vamos a leer versículos 42, 43 y 44. Vamos a leer en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no lo dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hace un mes y un día, perdimos un gran hombre en este lugar. Un gran hermano, pero también para mí era como un amigo. Era mi familia. Y literalmente era mi familia. Era un primo en la sangre. Y para mí fue muy duro afrontar esta circunstancia. Un hombre al cual tuve el privilegio de pastorear por muchos años. Al cual tuve el privilegio de enseñar. Recuerdo muy bien que hace muchos años, no estoy seguro, 12, 13, 14 años, él trabajaba en un taller al público abierto
y yo de vez en cuando pasaba allí. Y me ponía a compartirle de eso maravilloso que me había pasado, que era conocer al Señor. Y este hombre me salía con muchas preguntas difíciles. Con el tiempo, este hombre conoce esa locura del Evangelio. Conoce eso que tanto yo le enseñaba, que tanto yo le compartía, pudo vivirlo. Y a eso voy con esta ilustración que hago, agradeciéndole al Señor por la vida de nuestro hermano Freddy. No había tenido la oportunidad de predicar desde que este varón nos dejó, se adelantó, porque la palabra dice que él no está muerto, dice que él duerme. Y hoy quería colocar como ilustración eso, porque hombres como Freddy nos dan esa esperanza a nosotros, los que compartimos el Evangelio, de que la gente sí puede cambiar, de que Dios nos puede cambiar, no importando lo que estemos viviendo. Hace unos días cargué en el carro a un muchacho que trabaja cerca de donde yo trabajo, y al escuchar la música cristiana me preguntó que si yo era cristiano. Entonces yo le pregunté, le hice una pregunta, también le dije, ¿por qué me pregunta eso? Dijo, por la música que escucha. Yo le dije, sí, claro, yo soy creyente, yo soy cristiano. Y empezó a hacerme un tipo de preguntas bien complicadas. Me empezó a decir, hermano, ¿usted cree que Dios puede perdonar a los que hagan mal? Yo le dije, pues para eso vino Jesucristo. Y me empezó a decir, pero no importa el daño que haga. Y yo le decía, la verdad no importaría el daño si hay un arrepentimiento de corazón. Pero vi que este muchacho estaba viviendo por una simple canción que escuchó en mi carro. Estaba viviendo un confrontamiento con algo espiritual que le inquietó en su alma, en su corazón. Después me lo volví a encontrar y ni me saludó. Le dije, hasta lo invité a que viniera a la iglesia. Le dije que era necesario que buscara del Señor, no importando quiénes hubiéramos sido, los hombres más malos. Al fin y al cabo el Señor fue a buscar a aquellos que estaban perdidos, a aquellos que estaban fuera del camino de Él. Y el Señor nos llama y nos dice, oiga, pero tengan presente algo. Y es que si uno supiera que fuera a pasar mañana, si usted supiera que se fuera a caer, si pasa sobre esa tabla, yo le aseguro que usted pasa sentado para que no se caiga. Pero desafortunadamente no sabemos qué hay para nosotros el mañana, o qué trae el mañana para nosotros. Recuerdo muy bien que un día antes que muriera mi primo, lo dejó cerca de su casa en la noche anterior y estaba perfecto, estaba muy bien, parecía muy bien, y amaneció y ya no estaba con nosotros. Para él se le acabó el camino terrenal para empezar a caminar en ese camino maravilloso que es el camino celestial. Esperamos nosotros trabajar duro para encontrarnos con nuestros seres queridos que han querido ser diferentes y que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y este versículo dice, ¿qué señor de la casa, si tuviese presente que le va a venir el ladrón, no hiciera algo para que no entrara? Yo quiero hablarles a ustedes hoy de ese tema especial, y es de que el Señor va a volver por nosotros, de que el Señor quiere estar con nosotros y Él va a volver. Es la promesa que Él nos hizo. Pero sabemos algo, y es que nadie sabe el día ni la hora. Como primero es que nadie sabe cuándo va a venir Él. Hay dos maneras de que el Señor venga. Una de ellas es como vino a
a estar con nuestro hermano Freddy. Su vida terminó, su vida física, su vida material terminó. El Señor vino por él. Hasta ahí llegó Freddy como ser material. Pero ahora está como ese ser espiritual. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que tener presente esto. También vendrá por aquellos en los tiempos proféticos, en los tiempos escatológicos de la Biblia. Y yo quiero decirles que para nadie se esconde que estamos viviendo esos tiempos. Que alguien les diga cuándo, nadie lo sabe. Pero el llamado en esta enseñanza de hoy es para que nos preparemos. Martín Lutero decía que vivan como si Cristo viniera hoy. Pero también decía, pero prepárense como si tardara en venir. Hagan algo a futuro para el Señor como si Él tardara en venir. Pero sepamos que hoy puede ser nuestro último día. El hermano Freddy ya no está. Gloria a Dios, bendición al Señor por esto. Está gozando con Él, ya no tiene dolores, ya no tiene malestares, ya no tiene mal genios. Ya ha sido transformado. Pero también vendrá un tiempo que puede estar cercano. Y eso es lo que a eso los quiero llevar en esta enseñanza corta. Es para que estemos preparados. Nadie sabe el día ni la hora. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 21. Ahí en el Evangelio de Lucas vamos a leer el capítulo 21. Dice así, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 37. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué palabra tan diciente, qué palabra tan especial. Dice, y que no sea que llegue el día de nosotros. Es este día que yo les estoy diciendo. O que se nos acabe la vida porque nos tocó, nos enfermamos, o sencillamente fuimos llamados por el Señor. O que el Señor venga por su iglesia. Y dice la Biblia que muchos desaparecerán. La promesa la quiero leer también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Esta es la promesa del Señor. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Oigan, escuchen bien. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 nos habla de que va a haber un día donde será probada toda la tierra. Y dice que Él nos librará de esto. Nosotros como asambleas de Dios estamos convencidos, y es una de nuestras doctrinas, que nosotros no estaremos en la tribulación. Y esto es lo que está dándonos como base para que nosotros podamos predicarles a ustedes esto. Y es que el Señor aquí en este versículo nos dice que nos librará de ese día donde el mundo será probado. Ese es el día de la tribulación. Nosotros somos partícipes
de que que habrá un arrebatamiento que será antes de la tribulación. Y como segundo quiero decirles esto, que habrá un arrebatamiento. Arrebatamiento viene de la palabra arpazo, una palabra griega, que significa tomar o robar o cambiar de sitio. Si ustedes recuerdan, esto fue lo que pasó con Enoc. Dice que él fue arrebatado, pero también dice que fue cambiado de lugar otro, que se llamaba ¿cómo? Se llamaba Felipe. Dice que él fue transpuesto, que fue cambiado de lugar, que fue arrebatado, él se fue y volvió a estar en otro lugar. El Señor eso es lo que va a hacer. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer algunos versículos desde el 13. Primera de Tesalonicenses, dice así: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Ahí está hablando de los que mueren, de los que terminan su ciclo aquí material, físico. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos hechos o tomados como un arpazo, como algo que nos lleva, que nos quita de un lugar. Dice, seremos llevados o juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estoy hablándoles a ustedes de un evento impresionante, de un evento que supera toda expectativa de los que les gusta la ciencia ficción, y es el arrebatamiento de la iglesia. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿cómo tienen que resucitar? Tienen que salir de ese lugar de descanso, de ese lugar donde hoy están. Y dice que ellos saldrán primero y serán arrebatados con el Señor en las nubes. Pero dice que juntamente con ellos iremos los que estuviéramos en vida. Se va a desaparecer mucha gente de la faz de la tierra. Y yo sé que algunos han visto muchos eventos o han escuchado muchas predicaciones sobre este tema. Muchos se irán. Aún la palabra del Señor nos habla en Mateo que habrán algunos, o en Marcos también, que dice que habrán dos y uno se quedará y el otro se irá. Va a ser un caos total. Va a ser un caos tremendo. Para nosotros, como les decía, que hablábamos del arrebatamiento, pretribulación, sabemos que vendrán 7 años difíciles. 7 años en los cuales la Trinidad satánica se va a manifestar. El falso profeta, la bestia y el anticristo se van a manifestar de una manera impresionante. Dice que ese será el lloro y el crujir de dientes. Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche, no queriéndoles llevar al temor o al miedo, sino llevándolos a decirles a ustedes a que tenemos una gran esperanza. Cuando empieza la pandemia,
Nosotros, mis hijos estaban muy asustados. Nunca ellos habían experimentado, nosotros tampoco. Primero un encierro, así como nos lo hicieron. Que no podía salir la gente a la calle, había temor. Que el virus estaba en el aire, que estaba en las cosas, que paseaba por todo lado, que nos tocaba. Yo no quiero decirles que el virus no existe, sí existe. Pero había un temor impresionante. Mis hijos se me arriman una tarde haciendo un devocional, porque yo creo que eso es lo que le agradecemos al COVID. Eso es lo que le agradecemos a ese enemigo invisible del que muchos han predicado. Y es que volvieron muchos hábitos que a veces algunas casas habían perdido. Teníamos que orar porque de pronto nos tocaba el COVID. Teníamos que orar porque necesitábamos milagros económicos, ya no trabajábamos. Teníamos que orar porque no sabíamos qué hacer, estábamos preocupados. Y mis hijos me dicen: papá, ¿será que la venida del Señor está cerca? Yo me quedé mirándolos, viéndoles su rostro como con algo de miedo. Y le dije: hijos, el apóstol Pablo hace más de 2000 años, o casi 2000 años, esperaba al Señor en vida. ¿Cuánto más estaremos cerca nosotros? Pero les terminé diciendo: pero no se preocupen. Esto más que miedo nos debe dar es gozo. Y los colocaba en el ejemplo de aquellos guerreros que peleaban al lado del rey. Estoy hablándoles a ustedes en la antigüedad, porque ahora ya los comandantes no salen a la batalla. En la antigüedad sí, el primero que salía a luchar era su rey. Y yo le decía a usted: ¿cómo se sentiría si ese rey poderoso lo llama y le dice: yo quiero que esté conmigo y va a pelear conmigo en la primera línea de batalla? ¿Ustedes qué creen? ¿Que quiénes eran esos que estaban al lado del rey? Eran los escogidos, eran los valientes, eran los que algo les había visto el rey. Y yo les decía a mis hijos: estamos iguales, hijos. Más que miedo nos debería dar gozo. Han pasado 2000 años, 2000 algo de años, desde que el Señor entregó su vida por nosotros, el mejor regalo de Él, su propia vida. Y desde ese tiempo ha habido generaciones esperando estar con vida para la venida del Señor. Yo los motivo a ustedes hoy, mis hermanos, a que volvamos a esos preceptos antiguos. Y ya lo vamos a leer aquí. A que volvamos a la oración, a que volvamos a la súplica, a que volvamos a ser íntegros, no ante los hombres solamente, sino ante el Señor, para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo que Él necesita que estemos haciendo. Recuerden que allá afuera hay muchos que se pueden perder si usted y yo no le hablamos. Es necesario ir a rescatar toda esa gente, todos los que se están perdiendo. No todos se salvarán, porque la Biblia lo dijo también: uno se quedará, otro se irá. Pero que seamos nosotros partícipes de esos que serán salvos, de esos que sí llegarán al reino de los cielos. Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes que tenemos que hacer algunas cosas mientras el Señor venga. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que cambiar muchas costumbres de las que tenemos. Yo les digo a mis hijos: hijos, yo procuro no pecar, no porque la gente pueda hablar de mí. Oh, es que el pastor cayó, el pastor falló. Yo procuro no pecar porque sé que el Señor me está viendo. El Señor me mira a solas cuando nadie está a mi lado. El Señor sabe qué hay en mis pensamientos.
Y es por Él, por no agredirlo a Él, que procuro no pecar. Y cuando lo hago, tengo que ir a su presencia a pedirle perdón y excusas, a llorar delante de Él, como lo hizo David. Pero el Señor necesita que hagamos algunas cosas. Marcos, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 35 en adelante. Marcos capítulo 13, del versículo 35 en adelante. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando llegue de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Dice, velad. ¿Y qué es esto de velad? Y acá estamos hablando de que no nos encuentre durmiendo. Y no es solamente el sueño físico, es el sueño espiritual. Es ese sueño espiritual. Mis amados hermanos, les podría hablar horas de este tema. Además, esta no es la segunda venida del Señor, este es el preámbulo de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Dice que Él vendrá y al afinar trompetas tenemos que tener ese oído atento. Por eso cada vez que yo tengo la oportunidad de predicar, le pido al Señor que nos abra los oídos espirituales. Porque el oído espiritual es el único que va a escuchar ese sonido de la trompeta. Ese sonido de la trompeta no todos lo escucharán. Cuando venga por segunda vez el Señor, sí lo escuchará todo oído. Y dice que todo hombre le verá. Pero yo quiero a ustedes en esta noche hacer un llamado, como decía nuestro hermano, un llamado a la conciencia. Un llamado al arrepentimiento. Hablaba con alguien en estos días y le decía, nosotros no tenemos que decirle a la gente en qué está mal, porque cada uno de nosotros sabemos en qué estamos mal. Hay algunas cosas que para nosotros no es pecado, pero que ante los ojos del Señor sí lo son. Por eso David decía en su oración, Señor, aún perdóname de ese pecado que me es oculto. Pero yo le aseguro que cuando usted pide perdón al Señor, cuando usted clama a Él por misericordia, Él le muestra en qué está fallando. Yo le ruego a ustedes en esta noche que volvamos a los caminos del Señor, que volvamos a Él, no por miedo, sino como les decía a mis hijos, porque es un gran privilegio. Estamos viviendo ese tiempo final, ese tiempo donde muchas cosas negativas tienen que suceder y sucederán, porque el cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Todo lo que dice aquí en la Biblia pasará. Estamos viviendo los finales, estamos viviendo esos momentos difíciles. Pero la palabra del Señor dice, tranquilo, yo estoy contigo. Jesús, Dios está con nosotros. Volvamos a los caminos. Intentemos cada día ser mejores. Intentemos agradarle al Señor, no solamente a los hombres, sino al Señor todos los días. Dios te bendice.